Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, como siempre de la mano de Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos la semblanza de un matemático ruso llamado Leonid Vitalievich Kantorovich, y ya te dejamos en sus manos para que nos expliques quién fue. Bueno, pues este matemático fue un matemático judío ruso conocido principalmente por su trabajo en matemáticas aplicadas a la economía, por el que va a ganar un premio Nobel en 1975. Este hombre fue un niño prodigio que obtuvo su doctorado con tan solo 18 años y va a publicar más de 300 artículos y libros pues sobre muchos temas relacionados con matemáticas aplicadas y economía. En particular, pues análisis, optimización, programación lineal y también hacia el final de su carrera un poquito de informática. Para contar un poco de su infancia, pues Kantorovich vive entre 1912 y 1986 y va a nacer en San Petersburgo, en Rusia. Rusia, entre comillas, por poco tiempo, porque en 1917 un grupo de trabajadores rusos va a tomar el Palacio de Invierno y acaban con el gobierno, desencadenándose poco después una guerra civil que va a obligar a la familia a mudarse durante un tiempo y abandonar su casa. Esto, junto con el hecho de que el padre de Leonid muere en 1922, van a hacer que su infancia sea una época difícil. Sin embargo, todo esto no va ni a impedir ni a interrumpir a Kantorovich en su estudio, ya que él va a aprender lo suficiente por su cuenta como para enrolarse en la Facultad Estatal de Leningrado en la sección de matemáticas cuando solamente tenía 14 años, en 1926. Es más, durante el siguiente curso va a comenzar a investigar sobre teoría de funciones, conjuntos y conjuntos proyectivos. Y como resultado va a resolver algunos de los problemas que Luzin, un matemático, va a haber planteado en su tesis, y que dio juego a muchos otros matemáticos a la hora de resolverlo. Por ejemplo, en 1930, con solamente 18 años, Kantorovich va a hablar sobre esto en una charla o en una conferencia que da en el Congreso Kharkov, un congreso sobre matemática al que asisten principalmente matemáticos de Rusia, de la Unión Soviética, pero que tenía gran importancia. Según la autobiografía de Kantorovich, va a ser en este evento en el que escuche en la conferencia el papel de las matemáticas en la construcción del socialismo. Una intervención que lo va a influir mucho en los años por venir. Y por otra parte, este mismo curso, en 1930, se va a graduar y él hubiera obtenido su título de doctorado sin lugar a dudas, si no hubiera sido porque el gobierno soviético lo había abolido en aquel momento. Como es lógico, va a decidir seguir investigando para el Departamento de Matemática y Física de la Universidad Estatal de Leningrado. Y este trabajo va a cambiarlo pronto por el de asistente en la Escuela Naval de Ingenieros. A este puesto se le van a sumar el de investigador asociado en el Instituto de Investigación de Matemáticas y Mecánica de la Universidad Estatal de Leningrado y, por último, el de profesor asociado en el Departamento de Matemáticas Numéricas. Nótese, por otra parte, que él va a publicar durante todo este tiempo, por ejemplo, un libro en 1933 titulado Cálculo de variaciones, con Krylov y Smirnov, otros dos matemáticos soviéticos. El cálculo de variaciones va a ser un problema que consiste en buscar los extremos relativos de funcionales continuos definidos sobre espacios de funciones. Este problema tiene su origen en la programación lineal, que va a buscar en la práctica pues la redistribución de recursos de cualquier tipo para maximizar o minimizar cantidades tales como ganancias o como coste. Bueno, el propio Kantorovich dice en una entrevista que todo este trabajo de investigación se ve favorecido por el incremento de volumen de producción que va a haber en la industria de la Unión Soviética. Él también se va a involucrar dentro de las matemáticas aplicadas en aproximación de soluciones, tal y como se puede apreciar en su conferencia sobre métodos para aproximar soluciones de ecuaciones en derivadas parciales. Sin embargo, estos no van a ser los únicos temas que a él le interesen, tal y como se aprecia en su conferencia Mapas conformes en dominio. Un mapa conforme pues va a conseguir lo siguiente: nosotros vamos a encontrar una transformación que conserva ángulos y orientaciones desde un punto de vista local. Entonces esto va a tener algunos usos en muchos campos, por ejemplo en la física, donde si se puede transformar el entorno de trabajo, el dominio,
en otro más sencillo, esta función, este mapa conforme, nos va a permitir tratar de simplificar esta función y por tanto un problema muy complejo lo vamos a transformar en uno que o bien ya sea trabajado o bien es más fácil de estudiar. Bueno, estas conferencias las va a dar en el segundo Congreso de Matemáticas de toda la Unión Soviética, que se va a celebrar en Leningrado en 1934. Este mismo año va a ser nombrado profesor de pleno derecho, con tan solo 22 años, y empieza a trabajar como profesor en la Universidad Estatal de Leningrado, ya con este título, donde va a trabajar durante 26 años. Durante los años posteriores realiza numerosas contribuciones en análisis funcional, que va a ser el interés que va a ocuparle durante esta época, destacando la definición de cada espacio, ya que estos van a abrir la puerta al estudio de desigualdades lineales, que apenas estaban exploradas hasta ese momento. Sus investigaciones van a ser todo un éxito. Recibe el primer premio en la competición de Leningrado para jóvenes investigadores en 1937 y el primer premio en la competición de toda la Unión Soviética para jóvenes trabajadores en investigación durante el año 1938. Bueno, y entonces comienza a interesarse por la economía. ¿Cómo surge esto? Bueno, pues se dice que surge cuando un productor de madera contrachapada le pide ayuda para diseñar un horario de trabajo que maximice la producción, en donde van a intervenir 8 tornos distintos y que van a producir 5 variedades de contrachapado. Kantorovich se pone mano a la obra, resuelve el problema y durante el curso siguiente, en 1939, publica el libro Métodos matemáticos para la organización y planificación de la producción. Este libro va a mostrar que todos los problemas de distribución de recursos se pueden reducir a la maximización o minimización de una función sujeta a condiciones. De hecho, también va a poner ejemplos de aplicación en otros entornos, como por ejemplo el refinado de petróleo, minimizar el gasto de chatarra o de pérdida de materiales en la producción, planificación de construcción, distribución de superficies cultivables en distintos cultivos y un largo etcétera. Kantorovich va a ser pionero en el uso de la programación lineal 21 años por delante de Dugin, que va a ser el matemático que lo populariza. Sin embargo, debido a las circunstancias ajenas a propio Kantorovich, su método no va a ser difundido, en parte por falta de ordenadores, también por falta de conocimiento de otros colegas y también por el hecho de que él va a estar publicando en ruso y eso va a ser una cortapisa importante de cara a los autores occidentales, que prácticamente lo que van a leer va a ser en inglés o en alemán. Bueno, Kantorovich comienza entonces un periodo como economista por medio de la optimización de recursos. Cabe destacar el libro El mejor uso de recursos económicos, escrito en 1942, pero que no va a ver la luz hasta el 59, por motivo de la Segunda Guerra Mundial. En este libro va a aplicar su método a gran cantidad de situaciones, así como proponer un método para manejar las innovaciones tecnológicas y optimizar sus beneficios. Por último, cabe destacar que en este libro demuestra que en cualquier economía, incluso en una economía socialista, se deben usar precios basados en la escasez o abundancia de los distintos recursos para distribuirlos de manera eficiente. De Kantorovich se dice que fue uno de los pocos economistas soviéticos que no seguía a pie juntillas los dogmas del partido, sino que lleva a cabo un análisis honesto de la situación y las políticas económicas. Y no solo va a vivir para contarlo, sino que va a generar fama dentro de la Unión Soviética. Sin embargo, cabe destacar que fue muy criticado por ser antimarxista. Y a partir de la década de los 50, todos sus libros van a tener que llevar un prefacio que incluye una explicación de lo que está haciendo y una disculpa por todos los errores por no seguir las políticas oficiales. Esto va a continuar hasta mediados de los años 60. También cabe destacar que cuando se desata la Segunda Guerra Mundial en territorio soviético, Kantorovich y su familia, su mujer y 2 hijos, se ven obligados a abandonar Leningrado, debido al sitio de Leningrado que va a durar 2 años. Él, que ya llevaba trabajando desde 1939, como profesor de la Universidad de Ingeniería Técnica Militar y posteriormente de la Nikolaevsky de San Petersburgo, pues va a ser el encargado de seguridad para lo que se denomina el Camino de la Vida, una ruta de transporte en la que van a intervenir los militares, que va a atravesar un lago helado y que va a ser el único nexo de unión entre Leningrado y el mundo exterior, en particular la parte soviética.
Forma parte actualmente del patrimonio de la humanidad, que va a incluir San Petersburgo, su centro histórico y un conjunto de monumentos anexos. Bueno, Kantorovich lo que hace es calcular la distancia óptima entre los coches sobre el hielo, ya que esta ruta de la vida lo que hacía era atravesar un lago helado en invierno. Y esta distancia se va a calcular en función de la temperatura y del grosor del hielo, optimizando primero la comida y los recursos que podían entrar en Leningrado y después las personas que se podían desalojar. Y de hecho él hizo personalmente el camino andando para que los coches no se fueran hundiendo, sino que se fueran a ir ajustando a las distancias sobre la marcha. Y bueno, por sus proezas y su coraje le van a conceder la Orden de Guerra Patriótica, así como la medalla por la defensa de Leningrado. Y cuando abandona el ejército soviético, tras la guerra lo va a hacer con el grado de comandante. También tras la guerra vuelve a enseñar, al principio en el centro del que había salido y después trasladándose a Novosibirsk en 1961, para ocupar la cátedra de Matemática y Economía en la rama siberiana de la Academia Soviética de la Ciencia, puesto que va a ocupar hasta 1971, ya que en 1971 pues lo van a contratar en Moscú para investigar en el Instituto Nacional de Planificación Económica, hasta 1976. No sin antes haber ganado el Premio Nobel de Economía en el 75, junto con Krugman, por su contribución a la teoría de gestión de recursos. Y es que tras la Segunda Guerra Mundial, Kantorovich va a continuar con la optimización, pero no la va a aplicar ya solamente a un entorno militar, sino en general a cualquier entorno y en particular al económico. Y de hecho no se va a limitar a esto, sino que también va a comenzar a interesarse por la computación, en particular por la construcción de ordenadores. Según el propio Kantorovich, sus más de 300 publicaciones se pueden dividir en 9 categorías, que agruparían distintas ramas de las matemáticas teóricas, algunas también incluyendo matemáticas teóricas aplicadas a problemas numéricos, en particular análisis funcional aplicado, un poquito de programación lineal en contextos concretos, hardware y software, por ejemplo, programación lineal en general y optimización. Y por último, por supuesto, los problemas económicos en una economía planificada. Kantorovich va a ser un genio que revolucionaba todo lo que estudiaba, todo lo que tocaba. Y recibió más premios de los que yo realmente puedo nombrar ahora mismo. Pero a mí me gustaría destacar la medalla Stalin en 1949, un premio de la Sociedad Americana de Investigación Operativa en 1960 y el premio Nobel Lenin, en 1965, que se suman a su Nobel del 75. Y también me gustaría destacar que a él se le permitía, a él y a muy poca otra gente, hablar con científicos que no pertenecían a la Unión Soviética, sino que estaban fuera de la frontera. Y gracias a esto va a ganar este premio de la Sociedad Americana de Investigación. Uh-huh. Realmente asombroso, ¿no? O sea, ya desde cuando empezaste a hablar de que con 18 años ya tenía el doctorado y con 22 era profesor de la universidad, bueno, ya prometía el chico. Y luego, sí, un fuera de serie. Un fuera de serie. Pues muchas gracias por habernos acercado a esta figura que, como tú mencionabas, por el hecho de haber actuado en la Unión Soviética, pues es bastante desconocida en Occidente, seguramente un poco más a partir del Premio Nobel del 75, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Amelia Muñoz García, y hasta dentro de 2 semanas, donde volveremos a desglosar la vida de un matemático judío. Muchas gracias. A ustedes.